estuviste en el programa número 17. Vamos. 17, la niña bonita. Segunda temporada de La Edad de Cristo. Cuando Capuzotto decía el 27, el perro que canta. Tiraba cualquier boludo. Yo tengo un amigo que siempre cualquier número es la Edad de Cristo. Cualquier número. El otro día lo dijo Kevin Johansen en el recital, dijo. Sí. No sé qué, que no es la Edad de Cristo. Bueno, acabamos de tener una charla muy linda con Eloísa Oliva, que como decíamos va a estar en el 13º Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca. Y ahora vamos a charlar con una amiga nuestra y de Eloísa, una amiga en común, con la cual esperemos juntarnos a compartir prontamente un vermut, quizás, un día de campo, tal vez. Una tortilla babé. Una tortilla babé. Sonia, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. Aquí estoy, vengo escuchando el programa desde que arrancó, para variar, como hago todos. Es una linda rutina de lunes, porque uno arranca una es un cliché, ¿viste? Y los domingos a la noche medio te agarra el bajón, lunes a la mañana decís, uy, 7 de la mañana otra vez, Dios mío, no puedo dormir un poquito más. Y cerramos con todo escuchándolos a ustedes con sus entrevistas y a los otros y las otras columnistas. Y bueno, lo de Eloísa fue fenomenal. Qué bueno que vaya a Bahía. Y voy a hacer la aclaración de los tipos de amistades, ¿no? Que siempre también tienen pueden generar alguna elucubración. Y es muy lindo cuando se produce una doble dinámica. A mí con Eloísa me tocó primero admirarla y después ser amiga. Pero bueno, cada tanto, viste, que pasa al revés, que decís, uy, me cae bien esta persona, y después descubrí que tiene una obra que te fascina, que te interpela, lo que decía más temprano Lucio, de que, bueno, que te parece distinto y te preguntás por qué, que también me interpeló mucho esa pregunta, porque con la obra de Eloísa Oliva me pasó lo mismo. Bueno, y después nos hicimos amigas, ella... también no nos conocíamos mucho, presentó un libro mío en la Feria del Libro de Córdoba, y bueno, y con ustedes lo mismo, que ya nos hemos hecho amigos, pero yo los escuchaba de antes. Y nosotros te admirábamos a vos desde antes. Claro, vos sos nuestra Eloísa. Claro. No, yo sé que a todas y a todos y a todos le dicen lo mismo. No, sabes que no. Bueno, muy bien. Ante tanta poesía, voy a traer un poco de narrativa, de ensayo, si les parece bien. Nos encanta. Y me preguntaba también, hablando de amistades y de estas relaciones que se arman afectivas e intelectuales, que muchas veces tienen que ver con lo mismo, me acordaba de la primera columna que hice acá, ya no sé cuántas llevo, que hablé de literatura y un poco comenté el recital de Karol G, que Benjamín creo que no sabía si era un hombre, una mujer, un no binario, porque no la conoce, es una de las artistas latinas más famosas del mundo, de la actualidad, que hace una suerte de reggaetón. Bueno, también les hablé de Maluma, que es otro colombiano muy conocido, más machirulo. Bueno, hablamos de temas de género a partir de esos dos recitales super pop, que tienen un público heterodoxo, pero muy masivamente joven. Y dije, hoy, Dios mío, tengo que hacer la columna. ¿Y qué hice el fin de semana? Chicos, presenté un libro muy lindo de Editorial Factotum, se llama Bajo la espuma, un ensayo sobre la risa, un primer libro de Nancy Fleita, y después me fui al Colón y dije, ¿no será culpa de esta cofradía de Porter y Bahía del Hijo leer, que me han estado transformando, de que me separe un poco de la cultura tan popular y masiva y comercial, y terminé en el Colón? Te fuiste aburguesando, Sonia. Ahí está. Okay. Igual me pasó algo que análogo, pero desde otra perspectiva. Me pareció ver gente joven, y yo no soy asidua del Colón, y acá sí, haciendo mi columna, mi Sonia Investiga de la Cultura, quería pasarles el dato de que yo ignoraba. Me puse a hablar con gente para
la gente que nos escucha que no es de Buenos Aires o no vive en Buenos Aires, se pueden conseguir entradas muy baratas con tiempo. Yo fui a ver la Filarmónica, bueno, que me invitaron, bla, por prensa, pero me di cuenta que había entradas a 5.800 pesos y me di cuenta de que el Teatro Colón, yo había ido a otros espacios, a la zona experimental y demás, es como, perdónenme la comparación, como la cancha de Independiente de Avellaneda, que ves bien de todos lados, ves bien de la platea, ves bien de la tribuna donde está la barra, de la tribuna alta, de la tribuna baja, y realmente en el Colón pasa lo mismo. El Colón es como un teatro municipal, pero más grande, digamos, pero tiene como el mismo esquema, el mismo diseño que copia la ópera de París, que está muy bien pensado, como para el que es millonario y o tiene un buen pasar y puede pagar, como pasa también en el fútbol. Discúlpenme, no se van a ofender los elitistas, pero como pasa también con el fútbol, el que paga su abono por el palco, la platea, puede ver bien, pero el que paga la tribuna o el gallinero, como se le suele decir a los teatros, puede acceder y puede pasarla bien. No es que tiene una calidad de sonido peor. No, al contrario, mucha gente va a escuchar la orquesta y demás, va al Paraíso porque dicen que se escucha mejor. Acá muchos artistas que vienen dicen que el Municipal es un pequeño Colón. Eso que vos estás diciendo lo dice la gente que viene acá. Así que sí. Yo no lo conozco, siempre lo tengo pendiente. Yo tampoco. Yo fui una vez cuando era re peque y entré como a la zona donde están los talleres y todo eso. Eso dicen que es hermoso. Estaba abajo. Antes estaba abajo de la 9 de julio, me parece. Ahora creo que lo cambiaron, creo que está en otro lugar. Pero me acuerdo que yo reflashé cuando fui. Era como, no sé, era como un laberinto. Tiene eso, me parece, el Colón, que a mí me ha pasado, y no sé si a ustedes, a la gente que nos está escuchando, que medio que como algunas obras literarias que uno ve, y vamos a hablar un poquito de eso, que son clásicos o que son teóricas, que te sentís como un poco temeroso de, bueno, esto no es un poco inaccesible para mí, y con el Colón a mí siempre me pareció... Eso, bueno, pues tiene esa carga de cosas muy buena, solo para gente pudiente y que sabe mucho y que es erudita en el tema de ópera o en el tema de música o en el tema de teatro. Y realmente hasta el vestuario de alguna gente me sorprendió en términos de que tenemos el imaginario de esas películas históricas de que hay que por poco usar la capelina. Y vi chicas y señoras vestidas, o sea, súper prolijas, pero con zapatillas, o sea, un clima, y otra gente vestida como súper producida, pero me gustó también ese efecto democratizante, y me bajó el miedo que una puede tener como viniendo de otro lugar, de decir, bueno, tengo que ser una experta o es un lugar que va a salir carísimo. Y la otra vez estuvo Yuyito González, así que... Estuvo Yuyito González, viste, en el Colón la otra vez, viendo ópera. Bueno, me acordé de... Claro. También recomiendo una nota que leí hoy en Revista Acción, que pueden googlear Revista Acción, Julián Gorodischer, muy buena analizando el ícono Yuyito González, digo, desde un punto de vista de una interpretación que no es pretenciosa, pero bueno, ella como ícono sexual de los 80, a principios de los 90, y cómo se articula en esta contemporaneidad, en esta coyuntura, su imagen hoy. Muy interesante. Los textos de Julián Gorodischer en relación a estos temas de televisión, de la cosa mediática, ¿no? Son muy buenos, y me acordé ahora que me decías, Lucio, de lo significativo también de estas instituciones como el Colón, que uno las tiene como monolíticas.
reitero, esto que te da miedo, te parece que va a ser muy solemne, y recuerdo balotage de las elecciones presidenciales pasadas, que estábamos en Bahía Blanca con gente conocida y había una señora, una adulta mayor, un poco prejuiciosa con el peronismo, y que entonces nuestro argumento, porque nosotros bueno, lo digo acá, no habíamos en ese núcleo votado, no queríamos votar a Milei, no votamos a Milei, entonces para convencerla a esta señora adulta mayor le decimos, bueno, lo abucharon a Milei en el Teatro Colón. No se acuerdan. Sí, Digamos, sí. Viste, cambió un poco la perspectiva de esta señora. Es verdad, no me acordaba. Es como un ícono del teatro, pero bueno, una puede entrar igual. Bueno, ¿y te gustó lo que fuiste a ver? Sí, bueno, la filarmónica siempre esa es una experiencia, digamos, muy intensa, y uno disfruta, digamos, de todo, de la arquitectura. Claro. Pero bueno, igual si quieren podemos hablar de literatura también, para complementar, porque ya tipo este paso Karol G meneando, como dice, y no te privaste de nada este año. Claro. Bueno, venían ustedes hablando con Eloísa de poesía. Se coló en un momento que, ante alguna pregunta de ustedes, Eloísa Oliva dijo que determinado poema que ustedes citaron vino de haber leído Shakespeare y darse cuenta de que era muy gracioso Shakespeare, que tenía mucho humor. Esto lo vinculo también con lo del Colón y eso imprevisible que uno tiene como, Shakespeare o Eurípides, qué difícil, y de pronto vuelve a encontrarse eso, como en un Colón donde le canta a Milei en contra, y también de un Shakespeare que no es grave, sino que es gracioso según la lectura. Entonces pensé para hoy dos cosas. Por un lado, tengo dos novedades en ficción. Se viene el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, alias Silva, con algunas presencias internacionales también y muy buenas nacionales. Y acá quiero mencionar que el discurso inaugural va a estar protagonizado por la poeta Diana Velesi y por Pablo Cachaquian, y que se va a transmitir online, porque siempre estamos acá en este espacio luchando por el federalismo. En una época también se transmitían otras charlas. Hoy hablé con la gente del Silva y por lo pronto solo van a transmitir la conferencia inaugural, pero bueno, Eloísa Oliva también decía esto de que de pronto a los poetas no se los convoca o no se los interpela para hablar de la cuestión más política, y ustedes lo hicieron y fue como muy fructífero. Entonces me parece como bueno para agendarse, igual supongo que después lo suben a YouTube. Esto va a ser el 26 de septiembre, 7:30 de la tarde, y también para ver qué cambió. Hubo un discurso inaugural de Beatriz Viñoli en la Feria del Libro de Rosario la semana pasada. Habíamos hablado también en este espacio de lo que sucedió durante la apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires. Así que bueno, son pocos los momentos en donde la literatura, los intelectuales tienen una oportunidad directa de intervenir, de pensar, de analizar y comunicar la realidad y su lectura de la realidad. Así que, bueno, eso es una de las cosas que quería traerles. Después, hablarles de dos obritas de ficción. Perdóname, dos obritas, no, te interrumpo, Sonia. ¿Vos tenés alguna intuición de que pueden llegar a venir esos discursos inaugurales? Mira, imagino que va a ser bastante crítico, conociendo, digamos, habiéndolo leído a Pablo Cachaquian, y seguro van a ser también reflexiones que van a tener que ver con el interior de la literatura, además de que me imagino que al igual que el panorama que pintó Beatriz Viñoli, la poeta rosarina y escritora de narrativa rosarina, en
la semana pasada van a meterse con la industria editorial, con esta cosa de que se está estigmatizando en ese ambiente como nunca antes, aparte desde los medios masivos, de muchos medios masivos de comunicación, lo que es la producción de cultura, hasta de la ciencia que en general uno dice, bueno, sirve, es práctica, cura, genera avances tecnológicos. Y por eso un poco provocativamente traje también el libro de Alejandra Ladera, que se llama ¿Para qué sirve leer novelas? Y bueno, el subtítulo es Narrativas del presente y capitalismo. Esto te lo digo como que siempre a ustedes les debe pasar, se dedican a la cultura y te dicen, ¿y para qué? Bueno, me gustó ese gesto provocador de la autora dentro de este marco que pensé en una serie de vertientes de los libros sobre libros. Muy bien. Está bueno. Sí, el libro el de ¿Para qué sirve escribir novelas? Es de una colección de Fondo de Cultura y que toda la colección en sí está buenísima. Muy bueno, y el libro está súper interesante, así que del otro lado, si hay alguien que está escuchando, o los que están escuchando claramente, si tienen ganas, búsquenlo porque es espectacular esa lectura. Sí, y les traje esto para hablar de lo que está pasando ahora, ¿no? Que siempre es la discusión, y tenemos que hablar de lo que está pasando ahora solamente, pero bueno, es el rol de mi columna, que aparte se llama, es contradictorio con el diario El Lunes. Entonces, veo como tres vertientes contemporáneas de editoriales que están sacando lo que llamé libros sobre libros. Por un lado tenemos, no sé, a la editorial mexicana que se distribuye acá y que publica varios autores argentinos, que es Gris Tormenta, que incluso tiene a una autora bahiense que se llama Valeria Tentoni, donde ella habla de su experiencia en un ensayo personal exquisito, haciendo entrevistas y acercándose a su maestro, que era Alberto Laiseca, y narra esa experiencia y analiza este trabajo alrededor del libro. Entonces, en Gris Tormenta tenemos como una de estas vertientes de libros sobre libros, como lo estoy llamando improvisadamente. Mentira que es improvisadamente, lo estoy pensando toda la semana, ¿no? No digo que haya sido, pero le puse onda. Bueno, y entonces en esta colección está como el proceso material e intelectual que termina con el libro en la librería. Está una de las últimas novedades, es del editor de Ediciones Godot, Víctor Malumian, que cuenta la experiencia de ser editor de una editorial independiente. Es además uno de los directores de la Feria del Libro de Editores de Buenos Aires. Después tenemos otra de las últimas novedades de Wolfson, que no les puede sonar el nombre porque se acaba de publicar y no la conocíamos. Es una estadounidense que fue la traductora de la premio Nobel Svetlana Alexievich, que ganó ese premio en 2017 y que había generado polémica porque todo el mundo esperaba que el Nobel de Literatura fuera para una autora de ficción, no de no ficción. Medio parecido, ¿se acuerdan lo que pasó con Bob Dylan? Sí. Cuando ganó. Sí, que ganó por las letras de las canciones y es como, pero no escribe, hace música. Claro, había mucha gente indignada. Y bueno, y aparte tiene una estética muy interesante que también está usando la editorial Adriana Hidalgo, que ahora se reconfiguró en AH, que son las iniciales. Y el título, por ejemplo, es Perder el Nobel, una historia sobre la fuerza de la literatura rusa, el oficio de la traducción y el significado de la pérdida, y una gran introducción a Svetlana Alexievich, Nobel de Literatura. Bueno, esto tiene que ver como con el rum que sucede alrededor del libro y es desopilante. La verdad es que cuenta todas estas anécdotas donde Alexievich nadie le daba bolilla y no conseguía traductor, digamos, como es un backstage, una entre bambalinas
muy, muy, muy interesante, aparte de una centralidad que es Europa, o sea, es distinto a nuestros backstage, que quizá algunas cosas nos suenan más conocidas, pero estas son como, comillas, celebridades, y aún las hay, literarias, digamos, como muy indiscutidas y con otros recursos. Bueno, entonces esos son como los de los libros sobre libros que tienen que ver con esta cosa de analizar las distintas fases y procesos. Te pregunto, el libro se llama Perder el Nobel. Sí. ¿Y sí. vos creés que a los autores, las autoras que los ponen como candidatos todo el tiempo, y no lo ganan, ¿realmente les pasa algo? Pero claro que sí. Claro que sí. La otra vez se acaban de entregar las menciones en letras a los premios Conex, y hablaba así off the record con algunas autoras, algunos autores, y le decía, bueno, pero ¿te importa o no te importa? No, estoy re contento y sirve, porque además, por más que haya un star system en determinada literatura, con industrias más fuertes que la nuestra, de todas maneras el ego de los autores, además del apoyo material, que es como, volviendo a mis analogías de cabeza de termo, un jugador, digo, no es lo mismo fichar para Barracas, con todo el respeto que le tenemos a Barracas, como suelen decir todos los periodistas deportivos, para cubrirse luego de darles un palo a los equipos chicos. O no. Que fichar para el Manchester City, bueno, te asegura, digamos, otro porvenir para tus seres queridos y para tu propia vida. Así que yo creo que les recontra importa. Hasta Aira, que dice, bueno, que siempre trata de eludir eso. Y hasta lo del Conex, digamos, que ya son una cuestión simbólica. La gente con la que hablé, toda gente muy trabajadora y talentosa, a todos les importaba. Y aparte porque en un circuito, que es el artístico, muchas veces no se gana tanto dinero, pero esto es como un pasito más para conseguir un poquito más de prestigio, de currículum, también una palmadita en la espalda para un trabajo que muchas veces no es recompensado, ¿no? Claro. Sí, lo pienso, lo llevamos a una escala muchísimo más pequeña. Y, no sé, cualquiera que se presenta a un concurso. Y bueno. Exacto. No sé, te da una mención de dinero y capaz que también te posiciona en otro lugar para después seguir escribiendo, yo qué sé. Sí, digamos que todo suma, sobre todo en este... O sea que mi pregunta si la afecta fue una pavada porque estaba respondida. La falsa modestia no va. No, sí. Claro. Entonces, bueno, recomiendo este libro, que es muy, muy lindo y muy gracioso y muy humano también, además de intelectual. Después otra de las vertientes serían los diarios de lectura que publica ya hace un año la editorial Ampersand, donde propone a distintos autores y autoras. María Battistosi dirige la colección, como es un diario de lectura y de experiencias de lectura, está Lampados, bueno, muchos autores. Pero lo que quería traer acá más como novedad es una nueva colección que está publicando Unzá Medita, que es la editorial de la Universidad Nacional de San Martín, que también me parece que dialoga con el libro que Benjamín decía que estaba buena la colección, que es este libro que ya mencioné recién, de Alejandra Ladera, ¿Para qué sirve leer novelas narrativas del presente y capitalismo?, del Fondo de Cultura Económica, y después estos libros de la Universidad Nacional de San Martín en su editorial, que combinan, acaban de lanzar 4, combinan reediciones de clásicos, pero con prólogos de autores contemporáneos, lo que nos da como otro aura y suma desde otro lado. Y está Medea de Eurípides, con prólogo de Carla Magliandi, la narradora y dramaturga sobre todo,
La Isla del Tesoro, que muchos leímos de chicos, y ahora me pregunto cómo lo leería. Yo lo había leído en la colección de la clásica, de la gente antigua como yo, la de Bisiken, de tapas amarillas duras. Después, Babilonia, de Armando Discépolo, con prólogo de Mauricio Cartún, y esta que me pareció una rareza, porque estos autores que le mencioné, Medea de Eurípides, aunque no los hayamos leído por ahí un poco a los quienes nos gustan la literatura o cursamos en determinado colegio público o privado, por ahí nos suena. Pero además publicaron el libro de uno de mis autores favoritos, que es Laurence Sterne, que es un irlandés, que nació en 1718 y murió en Londres en 1768. El libro que acaba de publicar, y que tiene el prólogo de Eduardo Consarischi, es Viaje sentimental por Francia e Italia. ¿Y por qué me conmueve enormemente? Es porque es el autor de un libro que yo conocí gracias a un profesor, que se llama Las aventuras del caballero Tristram Shandy, o directamente Tristram Shandy, que en esta época que les estoy mencionando, o sea, muy pre-siglo XX, muy pre-Jane Joyce, muy pre-Virginia Woolf, muy pre eso de los monólogos interiores y de esta nueva manera de narrar vanguardista, y muy pre de las vanguardias del siglo XX, del cubismo, del dadaísmo. Laurence Sterne hizo un libro, aparte que era un reverendo, era un católico que escribía un montón, católico no, de evangelista. Y en su novela, esta del caballero Tristram Shandy, utiliza todas las técnicas que después supuestamente eran revolucionarias en los 60, lo que se llamó la revolución técnica en literatura, que era esto un poco lo que hacía Cortázar en Rayuela, que era esto de dejar una hoja en blanco. El Tristram Shandy, ahí de pronto el personaje está en duelo, entonces deja 3 páginas en negro, pintadas excelente. de negro. Nada, zarpado. Después dice, bueno, ¿y ustedes cómo se imaginan que va a salir de este problema el personaje? Y deja líneas punteadas para que el lector de 1700 complete. O sea, yo no lo podía creer. Y además que tiene una estructura súper digresiva que, Aira es discípulo de Laurence Sterne. O sea, donde empieza a contar, bueno, les voy a contar cómo fue que me peleé con mi tío. Después, no, pero primero que soñé tal y tal cosa. Entonces es un libro que a mí me hace cuestionar mucho como esta tensión productiva entre lo contemporáneo y lo clásico. Y la verdad es que también leía, salvando las distancias, de Eurípides. Yo no sé nada, no sé mucho de literatura griega, pero también releyendo Eurípides, que acá lo marqué, que es la historia de Medea y Jasón, y hay una turbulencia terrible, muy de la que eran unos intensos también los griegos, y después Medea, aparte, muy feminista también, ¿no? O sea, leyéndolo en clave de hoy, a mí realmente es una de las tragedias griegas que más me gusta. Medea, y de hecho se ha adaptado, hay como Medeas contemporáneas, re interesantes. Pero absolutamente, tiene eso de ser radíscola dentro de esa sociedad patriarcal tremenda, y también eso de que ahora se vulgariza, viste, de la tóxica al tóxico, y del drama, pero de una manera muy profunda, que Medea termina, o sea, siendo engañada y traicionada por intereses económicos, y ella se venga como tratando de, bueno, ya todos lo deben saber, mata a sus hijos, Sí. y a la nueva novia de su marido que la engañó, digamos, con propósitos muy materialistas. Entonces, bueno, digo, es súper actual al mismo tiempo.
Y me acuerdo de todas maneras, tengo una atención, no sé qué les pasa a ustedes con los clásicos, a mí me genera una atención. Me acuerdo que una vez entrevisté a Abelardo Castillo y le pregunté qué literatura contemporánea recomendaba o estaba leyendo, y en mi imprudente juventud su respuesta me pareció un acto de soberbia. Ahora no sé qué me parece, porque quizá tenía razón, por ahí no. O sea, yo no leo más nada desde hace muchos años que sea nuevo. Yo releo los clásicos. Como que a mí me sonó como, bueno, lo contemporáneo no vale la pena. Y bueno, siempre estamos en esa tensión. Por eso también el libro de Alejandra de la Era, ¿Para qué sirve leer novelas? Claro. Toma un corpus de todas autoras y autores contemporáneos, que en teoría también nos dan claves para pensar la literatura y para pensar el mundo. Me meto acá y te pregunto a vos y le pregunto a Benja como librero. La gente que ves que lee contemporáneo, lee clásico. Últimamente lee mucho clásico, pero sí, más contemporáneo, mucho más contemporáneo. Pero clásico sí, sobre todo los pibes, las pibas más chicos. ¿Ah, sí? Van a buscar mucho clásico, sí. Bueno, los que estudian la carrera de letras o que son más curiosos, curiosas, buscan clásico. Después los adolescentes leen mucha novela contemporánea, juvenil. Claro. Pero sí, últimamente, estos últimos años, los clásicos de Jane Austen, por ejemplo, o Las Hermanas Brontë, eso es como que ha tenido como una primavera fuerte y heavy en el último tiempo. Yo me acuerdo de una columna previa de Sonia donde hubo una pregunta también sobre quién eran los referentes hoy de la narrativa, que bueno, vos comentaste un poco de esta proliferación de autores y de autoras, que bueno, al haber tantas editoriales también se publican más, y creo que eso también quizás a los jóvenes, pienso, o a los lectores en general, los pierde un poco. Entonces pienso que quizás vuelve a los clásicos como esos mojones seguros a los cuales aferrarse y asegurar una buena lectura entre tanta oferta editorial, que está buenísimo, pero bueno, pensaba esa cuestión quizás del mareo. Claro, tal cual, es demasiado, pareciera que los clásicos tuvieran la impronta del ISO 9000, ¿viste? Como en este mundo capitalista, como calidad garantizada. Y muchas veces, no sé, no sucede, o muchas veces te expulsa, muchas veces también son libracos, Guerra y Paz, Dios mío. O bueno, yo tengo Ana Karenina, que la releí hace poco, y después tengo, no sé, libros que leí hace mucho y abordarlos de vuelta es difícil. Y quizá también hay algo del ritmo de la época, que también hay que reconocer. El sábado presenté, les comentaba, el libro de Nancy Fleitas, que es un ensayo personal y filosófico y literario sobre el tema de la risa, y Víctor Hugo tiene su novela sobre la risa, y decía ella, la autora, que también es muy difícil meterse en un mundo de Víctor Hugo, con otro lenguaje, con todo el tema de las traducciones. Por eso también reivindico esta colección de Usame Edita, que me recuerda a esta de los clásicos, que se llama ¿Por qué leer a los clásicos?, que es un título de Italo Calvino. Me recuerda al gesto editorial que hizo en su momento la editorial Coligüe, con su colección Coligüe clásica, que pronto tomaban los mejores traductores, no sé, al especialista en literatura rusa de la mejor universidad pública de la Argentina, de esa cátedra, y lo ponía a traducir a Dostoyevsky, por decir, Madame Bovary, que lo leí de grande, lo leí con esa traducción maravillosa después de haberlo leído en una traducción mucho más ardua de adolescente. Entonces, bueno, son estos acercamientos que generan como problemas, ¿no? Como esa familiaridad, como decía Julia, de el texto de Eurípides, de Medea, que te da
una problemática muy actual de ella siendo como muy feminista, y por otro lado, bueno, los abismos de la historia, ¿no? De Coligüe, ahora que me trajiste unos recuerdos, sobre todo las notas al pie, ¿no? Como tan precisas y necesarias, que es como cosas que uno realmente no encuentra en internet, buscando sobre la obra, que ahí es donde repone también el investigador, el académico, y eso es más un gesto para los curiosos y las curiosas de la literatura. De pronto es tan enriquecedor la nota al pie como el texto mismo. Sí, y a mí me parece un hallazgo también, por eso en este texto de Alejandra Ladera, que digo, uno puede decir, bueno, un plomo, tener que analizar, o es solo para académicos, que es un gesto que tenía esa colección de Coligüe que vos también mencionás, es que nos daba las notas al pie, pero si no, las traducciones y los prólogos eran muy rigurosos, pero súper amigables. O sea, no siempre pensar la lectura es el Teatro Colón para escuchar la filarmónica si no tenés idea de la filarmónica. Digamos, hay muchos libros que nos dan herramientas, que nos dan preguntas, que no nos expulsan, y que si queremos, como vos recordás, esas notas al pie, también te las dan, pero si las salteás, no te perdés de poder seguir abordando el texto y los desafíos que te propone. Tal cual. No sé cómo estamos de tiempo, porque ya me extendió esto de los libros sobre libros, para mencionar, aunque sea breve, dos novedades del autor que va a venir. Bueno, brevemente, Editorial Sigilo acaba de publicar dos libros de una de las figuras internacionales, el estadounidense Jeff Ball. Uno es un libro muy pequeño, que incluso puede ser tomado como infantil. Es un ensayo que trata sobre las maneras, es casi un mini manual, sobre las maneras en que uno puede tener un sueño lúcido. Esto es un sueño que un poco lo manejás, que estás despierto. Bueno, yo pensaba en la película, volviendo a la cultura pop, Intensamente, ¿no? Que también habla de esos ardides de las partes de la mente que no manejamos. Y después Autorretrato, que es un homenaje a Levé, que es un autor acá en Argentina publicado por Eterna Cadencia, que también tiene otro libro que se llama Autorretrato, pero que recorre todas las anécdotas más livianas de su vida. O sea, un relato carente de épica, pero aún así muy atrapante. Y me recuerda a Levé, que me lo había llevado a unas vacaciones que tuve, que tiene un libro que se llama Suicidio, y un escritor muy comprometido con la obra y la vida terminó de escribir Suicidio y se suicidó. Y ahí dije, ¿para qué me traje este libro en las vacaciones? Dios mío, porque aparte de todas las oscuridades de la vida, el lector, la lectora se sentía súper identificada. Así que bueno, para quienes estén en Buenos Aires, y quizá las charlas que él dé van a estar, espero, online en el futuro, les recomiendo esta apuesta con muy buena traducción de Editorial Sigilo. Y después, ya con los pocos momentos que nos queda, acaba de publicar 3 novelas, que me encanta también el formato que se sale o es un libro de cuentos o es una novela pura y dura. Bueno, me gusta este formato, que sin embargo lo desarrolló una editorial de las multinacionales que tenemos, que es Penguin Random House Mondadori, que se llama Mujer Peor el libro, y reúne 3 novelas cortas, 3 novelas de Ana Ojeda. Y me llamó la atención, bueno, primero por la desfachatez que tiene en relación al lenguaje. Ella es una autora que yo leí apenas empezó a publicar y me pareció súper interesante, sobre todo porque está bueno cuando nos tiran abajo los preconceptos, ¿no? Esas cosas que cuando das clases de literatura o talleres literarios o clínicas decís, no lo intentes en tu casa, y después ves una voz que lo hace de manera genial, donde mezcla registros, donde ves
una utilización del anacronismo y de la coloquialidad muy atrapante, y donde ves también, siendo ella una intelectual, yo no la conozco mucho personalmente, pero sigo su trayectoria, que es súper feminista, también permitiéndose el humor. Y bueno, ella había publicado en Editorial TED, me acuerdo, una que también me la llevé de viaje, pero me morí de risa y de angustia, un libro, eso, de la Editorial TED, que narraba las peripecias de dos amigas bien pensantes yendo a la India, insensibles, era como un texto en contra del relativismo cultural también. Después una novela que publicó el bellísimo también sello Bajo la Luna, Mosca Blanca, Mosca Muerta, que es todo un monólogo desaforado interior. Y bueno, recomiendo mucho Mujer Peor. No traté de esbozar apenas los argumentos por los cuales los recomiendo, pero es una experiencia de lectura que vale la pena. Excelente. Tremendo. Completísimo. Tremenda Sonia. Ana Ojeda es la misma autora de Vikinga Bonsai. Tiene una novela que se llama así. ¿Puede ser? ¿Por Eterna? Ah. Sí, que en esa tenía todos las palabras en lenguaje inclusivo. Bueno. Que también una apuesta radical. Sí, además eso creo que salió en el 2017, 2018, por ahí. Sí, cuando todavía no se habían dado todas estas discusiones, Sí, digamos, que estamos volviendo a tener también. Tremendo. Bueno, ahí Increíble. estamos. 22:59, aparte un timing Ah. impresionante lo suyo. Qué genio. Bueno, muchas gracias por este espacio y por este intercambio. Y muchas gracias para todos los que están del otro lado. Dale, nos vemos en unos días. Sí. La rifa. Ah, ¿querés invitar a la gente al taller que vas a dar los martes? Bueno, sí, en octubre vamos a dar un taller virtual para trabajar los textos de manera online, con consignas, pero quien tenga un proyecto en mente, vamos a estar en el Volcán Azul los martes de 18 a 20 horas durante el mes de octubre. Así Genial. que bueno, se fijan en mi Dale. Instagram o googlean Volcán Azul y bueno, vamos a leer y a divertirnos, espero. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, te agradecemos. Éxito con Te eso. esperamos para compartir en unos días. Y siempre gracias Ahí está. por la amistad y la predisposición. Gracias, So. Un beso grande. Gracias, So. Gracias. Chao. Bueno, gente, nos vamos también despidiendo del programa. Sí. Se fue el 17. El perro que canta. El perro que canta. Recuerden la rifa ahí en @elijo.leer y si no, bueno, en el Instagram de cada quien. Le agradecemos a Cristian, al Vikingo, a Celeste de la dirección de la radio y nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes que Nos viene. vemos. Ahí estamos. Adiós. Ahí está. Cariños.